Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. El día de hoy hemos invitado a Alondra Santiago porque yo le he seguido, como se lo dije detrás de cámaras y se lo vuelvo a decir delante, yo la sigo a ella desde que estaba en un café con JJ, que estaba en el panel con Omar y con Jimmy y ahora con su canal Ingobernables y con su cuenta de Twitter que siempre, pues, a ella se está dentro de las opiniones más polémicas, se podría decir, en el ámbito de política ecuatoriana. Y para nosotros es un placer recibirla y que nos dé su opinión sobre lo que está pasando en el país, sobre lo que ha pasado y lo que pasará. Alondra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo estás? Muy bien, saliendo de una gripe, así que me vas a escuchar toser varias veces, pero estoy muy, muy bien y agradecida totalmente, Ricardo, por la invitación. Alondra, bueno, cuéntame, te he visto con tu contenido, con tus programas. Cuéntame cómo se va llevando a cabo eso, desde que saliste con un café con JJ, cómo fue tu proceso para ya hacerte una imagen, se podría decir que individual y no de panelista. La verdad es que, mira, yo el otro día contaba en el programa del gabinete en Gobernables que yo, al entrar en política, no fue una cosa que yo quería, ¿no? Yo siempre vi la política como algo muy lejano. Ujú, Caso porque, sí, porque era muy conflictiva y no sé qué, y como siempre te van encasillando en ciertas cosas, tú claro. dices, de ley soy buena nada más para la gente, para hacer reportajes de humanos, para no sé qué, y seguro que en política no voy, no voy. Pero entro a un café con JJ y empiezo ahí como a sacar ese lado de mí que ya lo tenía, porque yo siempre analizaba con mis amigos y siempre estaba ahí, además yo estudié periodismo, ¿no? Entonces... Ujú. Empecé y llegó un momento en donde ya yo siento que tomé todas las riendas en este tema y llegaban los entrevistados y querían hablar y yo me acuerdo de una entrevista con, ¿cómo se llama? Con Luis Eduardo Vivanco, Ujú. que el Jimmy, Omar lo entrevistaron y me tocaba a mí y Claro, Lucho decía, uy, ahora sí se viene lo duro y lo bueno y yo como, a claro. ver, espera, ya yo me sentía muy cómoda en política. Ya después cuando salgo de Claro. un café que viene Ingobernable fue mucho mejor porque ya era un espacio solo, en un espacio donde yo dominaba también toda la parte editorial. Nunca hay Ujú. un, no digas esto, no digas lo otro, ya era mucha más libertad. Y a partir de ahí, bueno, el resto es historia. De verdad que ha sido maravilloso, pero ha sido arriba y abajo, o sea, altibajos porque ha sido muy doloroso también este proceso. ¿Tú cómo, digamos, captas o asimilas todo lo que te dice la gente en redes sociales? Porque te dicen de que sí, que es de Cuba, que se regrese, que no sabe, que todo esto. ¿Cómo lo asimilas? O sea, ¿cómo puedes vivir tranquila en ese sentido? Ha sido un proceso bien largo, Ricardo. Muy largo, muy violento, muy doloroso. Eso sí hay que decirlo. A ver, son Ni Moreno 2 años, sí, son 4, un poquito más años en donde yo he vivido la violencia ahí en las redes sociales. Yo, de hecho, tengo un título de especialista en género y yo hice mi tesis basada en la violencia digital hacia periodistas, ¿no? Entonces entrevisté a Sol Borja, entrevisté a Talía Ponce Alondra, ¿esos estudios dónde los hiciste? ¿Tu estudio en la Flaxo. universitario? ¿Cómo? En la Flaxo. Ok, ok. Ajá. También los estudios de especialización de género. Sí, yo tengo una maestría en periodismo en la Católica de Guayaquil, en Ajá. la Santiago de Guayaquil, Ok. y esta especialización de cuarto nivel en la Flaxo acá en Quito. Y Ujú. así, no, yo soy el cerebrito, o sea, yo soy este ratoncito de biblioteca que quiere seguir estudiando, pero ahora ya no puedo, porque Ya. hay que tomarse un tiempo. Entonces, yo vengo haciendo esto y la violencia en las redes, bueno, tú mismo lo has dicho, es dale, vete para Cuba, o sea, automáticamente estas personas te tratan de quitar tu personalidad, tratan de insultar tu nacionalidad para decir que tú no puedes opinar sobre algo. Cuando Ujú. tú, como ciudadano del mundo, como ciudadano libre, como periodista que ejerce con libertad de expresión, puedes opinar del absolutamente lo que sea. Claro que tú no puedes ser partícipe de desestabilizaciones, manifestaciones y todo lo demás, porque lo puede decir la Constitución, puede ser. Pero yo nunca he hecho eso. Yo he hecho mi opinión como mujer que lleva aquí 19 años. Entonces, lo que pasa, Ricardo, es que con el tiempo se ha vuelto más violenta en el sentido, y esto es parte de las conclusiones de mi tesis, que la violencia digital rápidamente se pasa a la violencia física, Ujú. personal, pero en segundos. Y eso la gente no lo cree. Y Ujú. tanto así que ya con las últimas elecciones fue tanto el acoso
que en la calle me violentaron, en la calle me acosaron, me dijeron un montón de cosas. No fue la única vez lo que yo... Pero te pegaban, te No, insultaban. no, el video que yo puse de este señor que quería acercarse mientras yo estaba esperando mi comida y empezó a insultarme, me empezó a decir prostituta y no fue la palabra tan bonita como prostituta, ¿no? O sea, me Ujú, dijo sí. todo, me dijo de todo, empezó a gritar, empezó a decir todo, empezó a amenazarme, decía, tú no me puedes grabar, empezó a acercarse a mí, yo no sabía lo que quería hacer, por suerte había un chico ahí que me ayudó, todo eso. Y después en Quito pasó otra cosa, que yo nunca lo puse porque ya estoy harta de que cuando uno pone algo empieza el troll center a hacer lo otro. Entonces, en Quito también me gritan en la Plaza Grande una persona, una pareja, porque soy cubana y yo, qué carajo, no tiene nada que ver. Y lo último que pasó, que lo conté en el programa, fue que yo quería alquilar acá un departamento con mi enamorado en Quito y las personas cuando se dieron cuenta que era yo, dijeron, Ujú, no, a Londra Santiago no se lo vamos a alquilar. Yo tengo el ujú. mensaje, como dice, por ideología, por lo que sea, a ella no le vamos a alquilar el apartamento cuando ya estaban todos los papeles y todo. Entonces llega un momento en donde ya tú no dices, esto no es, esto es acoso en redes sociales, no, estos son delitos de odio, esto es acoso en las calles, esto es para denunciarlo, ¿me entiendes? Hay una Sí. denuncia puesta por el Consejo de Comunicación también por las campañas que han hecho políticos en mi contra. Mm, Cuando me ven como una amenaza política, como si yo mañana fuera candidata a la presidencia, o sea, ujú, bájale dos. O sea, estamos hablando como cualquiera tiene que hablar en un país libre ujú, y nada, y son Andrés Páez, Ana Galarza, Martín Payares, gente que tú dices, póngase a trabajar haciendo ujú. campañas de desprestigio y desinformación en mi contra. O sea, todos los días. ¿Cómo lo llevo? Ya en este momento, ya digo, que venga lo que tengan que venir. Solo bloqueo, los que me quieren, los que me escuchan, escucharán de hecho lo que yo tengo que decir al respecto y la verdad. Los que no, que sigan con su odio. Yo no me puedo dañar por eso. Y obviamente Twitter siempre es un medio muy limitado como para dejar en claro un punto o una opinión o más o menos hacerle entender a la gente del contexto de por qué dices las cosas, Ujú. por el límite de caracteres, que bueno, ya como es X, ya no lo entiendo bien, no sé si hay límite o tienes que pagar, no entiendo. Tienes que Ese pagar, tienes que pagar. Tienes que pagar, ¿verdad? Sí, tienes que pagar. Ajá. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo, cómo tú respondes al tema, principalmente el tema de tu nacionalidad, de Cuba? Tú, digamos, ¿tú crees que la gente piensa que tú eres defensora de Cuba y del régimen o Claro. algo No, por a el estilo? ver, no solo pienso, lo sé. El otro día tuve que ir a la embajada cubana porque mi enamorado tenía que coger la visa para ir a Cuba. Y el cónsul me dice, mira, han llamado aquí a la embajada, han Ujú. llamado aquí a preguntar y a decir que yo soy espía. Ya. Y yo sí, pero ni siquiera sabía, ni siquiera, ahora tú me preguntas el nombre del vicecónsul y el cónsul, y yo digo, no tengo idea cómo se llama. Y yo como, ¿qué? Me dice, sí, han llamado, ¿tú tienes algún contacto? Me pregunta, imagínate el problemón, o sea, ¿tú tienes algún Ya. contacto con alguien? Y yo, ¿qué contacto? Ni qué contacto si yo vine a los 13 años aquí. A ver, Claro. hay gente que escribe artículos diciendo que yo soy espía del G2 de la Ya. KGB, que mi Ya. mamá también. Entonces yo digo, en qué capítulo? Bueno, la locura, ¿no? Segundo, el problema en que me pueden estar metiendo con gobiernos y con todo. Y Ujú. yo, y lo peor de todo es que yo siempre digo, mira, si quieren venir a investigar, investiguen, porque yo no tengo nada, de verdad no tengo nada que ocultar. Entonces, pero sí es bastante complicado sabiendo que en Twitter, como dijiste tú, es muy limitado Claro. hacer eco de lo bueno. O sea, es muy fácil decir, oye, Ricardo es tal cosa y tú para siempre vas a hacer tal cosa. Si tú Claro. sales y dices, mira, yo no soy esto y tengo las pruebas, olvídate, nadie hizo caso. A nadie Ujú. le va a importar. Todavía hoy me están diciendo cosas y yo digo, señoras, las que están, las tías y las abuelas que están en grupos de WhatsApp, no hagan caso, traten de buscar más información y vean por dónde va la cosa. Se están dejando manipular, pero ya yo no puedo hacer frente a eso, ya ellos, la verdad. Claro. Bueno, a ver, espía no eres. Eso ya lo sacamos de la No, ¿qué mesa. voy a ser espía? Ni de Espía. mi enamorado, ni le reviso el celular. Espía no eres. Te pregunto, ya, y quiero saber tu postura sobre la situación política que ha vivido tu país. Más o menos para que la gente
pueda entender y pueda profundizar más en lo que tú realmente piensas y no se base en un tuit. ¿Qué opinas de tu país, de Cuba, de sus líderes durante los años? Mira, el otro día un abogado, de nombre no lo voy a decir, pero un abogado me decía, de la nada, ¿no? Yo de hecho había desactivado Twitter porque dije, me voy a tomar 30 días para no ver a nadie y nada. Y esta Detox. persona decía, mira, tú, cubana, que un primo mío se está muriendo en Cuba y lo voy a tener que llevar a no sé dónde por tu culpa. Y yo no hice absolutamente nada. Y yo me acuerdo de que mi mamá me decía, están poniendo esto, y muchas personas le respondían a este abogado, que quedó muy mal, por suerte quedó muy mal, y mucha gente decía, pero Alondra siempre ha dicho lo que piensa de Cuba. ¿Por Ujú. qué la tratan así? Yo lo que pienso de Claro. Cuba es básicamente lo que he dicho, y por qué yo nunca me meto en el tema, porque yo llegué a Ecuador a los 13 años, entonces yo considero que el crecimiento, tanto profesional, humano, personal, ha sido en este país hermoso, y es Claro. el que yo quiero hablar. Pero lo que yo entiendo de Cuba es que, mira, ahora último que yo fui, hay muchas incoherencias también como las hay en Cuba, en Ecuador. ¿Incoherencias en qué sentido? Allá hay educación, allá hay salud y todo, pero vas a los hospitales y la denuncia ahora es que en los hospitales no hay medicina. O sea, en Ujú. un país como Cuba, en los hospitales no hay medicina. O sea, y te dan ese consejo, cuidado y pasa algo, porque no hay medicina. Y hay experiencias y hay anécdotas y me las cuentan. Entonces hablas con una madre en tema de educación y te dice, sí, claro, la educación es gratuita, pero está siendo un poco deficiente. Vas a Cuba y vas y ves que la mayoría de las personas se han ido a otros países porque no pueden sostener el nivel de vivienda allá y todo. Por ejemplo, ahora hay lugares en donde venden muchísima comida porque las traen de otros lados, pero ¿quién compra cuando el dólar está completamente devaluado? Pues tú Ujú. dices como, no, devaluado, no, está por el cielo. O sea, tú dices, el peso cubano, tienes el dólar y tienes otra moneda que es por tarjeta y la gente no entiende cómo trabaja. El sueldo es de, qué sé yo, me invento, 4.000 pesos, 4.000 pesos, y un aceite te está costando 1.000. Ujú. Entonces, ¿me entiendes? No Sí, sí, hay sí. una coherencia en ese sentido. Para esto también el tema de las libertades de expresión es otra cosa. Hay periodistas que están siendo igual vigilados porque no pueden hablar. O sea, eso es una cosa que yo jamás voy a defender. Por otro lado está el tema del embargo, el tema de lo que otros llaman bloqueo, que por supuesto hay problemas, por supuesto que no hay acceso a todas las medicinas por eso, por supuesto que hay temas políticos, claro que sí. Entonces, Ujú. Cuba es un lugar muy difícil de analizar, pero esa es mi opinión, pero es mi país, ¿me entiendes? Es una cosa Ujú. que yo voy Pero, y yo disfruto pero mucho. si mañana con tu influencia y con tu poder, tú pudieses, no sé si hacer una campaña o en una suposición, para que se restablezca la democracia en Cuba o para derrocar al régimen que lleva años ahí, ¿tú te dispondrías a eso? No, o sea, es que yo, si no hago campaña en ese sentido para derrocar de alguna forma acá, ¿por qué lo haría en Cuba? Es que ese es el O sea, problema. sí lo harías. O sea, no, yo no creo que No. yo tendría que participar políticamente en derrocar absolutamente nada cuando O tienes sea, que... no derrocar, pero me cachas lo Sí, que te sí, quiero sí, decir. sí O te sea, cacho. O sea, lo que pasa es que geopolíticamente cuando tú vas a la ONU, Israel y Estados Unidos son los que siempre votan no, a favor de que se elimine el bloqueo con Cuba. Entonces, si estás en la ONU, en un organismo internacional que se supone que está, y vienes a Estados Unidos, y ahí Israel, justo ahora que Estados Unidos está apoyando la guerra y está apoyando a Israel, ves que nunca quieren eliminar el bloqueo. Entonces, que tiene que empezar por un tema geopolítico. Cuando se elimine el bloqueo, pues entonces vamos a ver entonces el tema de la democracia. Yo no estoy para nada de acuerdo, y sobre todo viviendo en democracia, que se limiten las libertades, y sobre todo en países como Cuba y en otros países. Pero lo que yo necesito que la gente entienda es que yo estoy aquí para también hablar de política de Ecuador, para hacer cosas. O sea, yo no me tengo que ir. ¿Quién es Alondra para irse a Cuba ahora a desestabilizar absolutamente todo? No, nadie. Entonces, yo lo que sí creo es que sí estoy a favor de que vengan las libertades, de que en Cuba se pueda hablar, de que en Cuba la gente tenga dinero y que tenga la posibilidad de comprar sus cosas, que el salario sea mejor, que todo mejore, pero por supuesto, eso siempre, y yo siempre he sido crítica de eso, pero la gente no escucha, la ujú. gente no escucha. Cuando salieron a la calle en Cuba a manifestarse en contra del gobierno, había muchísima represión, por supuesto, y eso para mí fue como, "Chuta, qué bueno que la gente se alce y alce la voz".
pero también hay otra gente que aguanta eso y que quiere eso. Y entonces tú dices, ¿cómo te vas a la guerra en Cuba cuando hay gente que tiene que estar luchando por sus hijos, por lo otro? Es doloroso escuchar a las madres cubanas que no tienen dinero para pagarle la comida a los niños. Es doloroso porque mi mamá no fue, ¿me entiendes, Ricardo? Mi mamá fue esa mamá. Entonces mi mamá está aquí, mi mamá tú le preguntas sobre el régimen y por supuesto tiene muchas cosas que decir. Yo salí a los 13. Yo recién estoy conociendo muchas cosas en mi país cuando voy. Y sin embargo, tú vas y ves a la gente que pelea, que lucha, que te trata bien, que no sé qué, que quiere esto y que te está tratando incluso mejor que la gente que odia aquí. Porque tú vas ahora, Ricardo, a Cuba y nadie te va a decir anda a tu país. Nadie, absolutamente nadie. Te van a dar hasta la casa. Lo que no tienen te van a dar para que tú pases bien. Entonces eso, si tú me preguntas eso, yo digo, por supuesto que estaría hablando a favor de que haya democracia, por supuesto que estaría hablando a favor de que haya libertades, todas las libertades, por supuesto que estaría hablando a favor de que haya concordancia en las cosas. Claro que sí, eso es indudable, claro que sí. Alondra, habiendo hecho este estudio de lo que pasa en Cuba, en Ecuador, ¿qué está pasando en este momento? Si es que cuando tú vas a Cuba y tú le cuentas, yo qué sé, a tus amigos o a algún amigo extranjero, ¿tú qué le cuentas que está pasando en este momento en Ecuador? En Ecuador, por ejemplo, cuando nosotros fuimos ahora, a mí me da risa porque en Cuba dicen, no, la delincuencia ha aumentado, y es verdad, la delincuencia ha aumentado. Sabes que con todo el tema de las tecnologías y los avances, por supuesto que aumenta también lo otro, porque ya hay Claro. celulares y todo lo demás, y la gente está robando de forma muy violenta. Eso Ujú. me dicen los cubanos, que la delincuencia sí está aumentando, se meten a las casas. El otro día me contaba mi mamá que en la esquina de no sé dónde habían matado a una mujer por robarle el celular, en fin. Eso también, y esas son cosas que no se dicen en el noticiero de Cuba. Eso también Claro. hay que verlo. Hay delincuencia allá, pero bueno, cuando yo voy, yo me río y me dicen, no, es que aquí hay delincuencia porque robaron el celular. Y me enamoro y es como, nosotros venimos de Guayaquil, Ya. nosotros estamos en Guayaquil, donde se metieron a un canal de televisión, donde te matan porque sí, donde ya no es déjame golpearte un poco para robarte el celular, no es a matarte y a ponerte el arma en la cabeza. Nosotros venimos de Ecuador, en donde hay zonas que son las más peligrosas del mundo. O sea, donde todos los días tienes que estar mirando como por aquí y qué pasó acá y salgo, no salgo, llevo el celular o no llevo el celular, donde vacuna y la gente ya es como vacuna, ¿qué es eso? Ujú. ¿Qué vacuna? Yo, mira, te explico, es esto, lo otro. Donde te matan, donde la gente ha tenido que emigrar de tal forma porque no puede vivir aquí, donde no hay empleo, donde dice el gobierno que sí, aumentaron 50.000 empleos, pero no se ve. Porque si lo comparas con el tema de cuánto desempleo también ha habido, no se equilibra nada. Ujú. Entonces, decimos, en el tema de seguridad, nosotros estamos peor. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a uno de los países más violentos de la región? Comparados con Siria y cosas así, o sea, ¿cómo es posible que hemos llegado a eso? Ujú. Entonces, ¿Por qué? Cuando te preguntan, bueno, efectivamente, Alondra, respóndeme, ¿cómo llegaron a eso? ¿Tú qué es, respondes? es el tema. Hace poco, el año pasado, entrevistaba a una experta en seguridad y ella decía que también tiene que ver mucho con la complicidad de los gobiernos. O sea, Ujú. estamos viendo que el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lazo se eliminaron ministerios, fusionaron otros y sabían lo que estaba pasando con el tema del narco, sabían lo que estaba pasando y dejaron fugarse a un montón de personas que no tenían que pasar. Ujú. No hicieron nada, estados de excepciones, pero para regalar el gobierno de Guillermo Lazo, y nunca pasó lo que está pasando ahora, que ojo, yo puedo estar en contra de muchas cosas, de cómo se toman las medidas con el gobierno de Daniel Noboa, pero al menos el estado de excepción, como se tomó, al menos se está haciendo las cosas que tenía que hacer en un estado de excepción. En Claro. el gobierno de Guillermo Lazo, el estado de excepción era mentira, era para que igual los narcos siguieran haciendo fiestas y se siguieran escapando de las cárceles. Y entonces Ujú. con la complicidad de ellos, porque cuando tú dices no hay gestión, no hay acciones y no hay nada, entonces tú dices, ok, tú eres cómplice de todo esto, ¿me Ujú. entiendes? Entonces yo sí creo que también era una necesidad de estos gobernantes de tratar de eliminar el Estado, tratar de eliminar todas garantías de seguridad y seguir culpando a otros. Y ojo, el gobierno de Correa, yo estaba en Ecuavisa todavía haciendo otro tipo de, lo que te decía, de reportajes, y hay muchas cosas discutibles y todo lo demás, pero la gran, la,
digamos, como que la maldad que tuvieron estos otros de realmente destrozar el Estado, destrozar el país. Ujú. Eso no nos podemos olvidar, Ricardo. O sea, no nos podemos olvidar así tú hayas votado por Guillermo Lasso, incluso la gente que votó por Guillermo Lasso se dio cuenta de eso, porque había una maldad de destrozar el país, de corrupción y de quedarse callados, de darle la posibilidad de que se fugan de las cárceles, de no hacer nada en términos de seguridad, de reducir presupuestos, de que ganen otros. O sea, eso es mucha maldad. Y a eso yo voy, o sea, eso pasó y muchísimas otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí. El criterio de inoperancia del Estado y de reducción del Estado, y que una de las razones por las cuales la delincuencia, el narcotráfico eh, se pasan por el país sin ningún problema, es un criterio, es una parte del espectro político, pero hay otra parte del espectro político, Alondra, que yo creo que es se podría decir, el criterio que manejan la mayoría de los medios de comunicación tradicionales en el país es el criterio, valga la redundancia, que en la época del gobierno de Rafael Correa, todas estas bandas delincuenciales, pues, tuvieron, para decirlo en buenos términos, chances como para acrecentarse y que Ya. eso se fue creciendo y ahora estamos viendo los frutos. ¿Tú qué opinas de ese criterio? ¿Tú qué? Yo se lo pregunté a Rafael en una entrevista ya en una primera cita y claro, es algo absurdo, dice él, ¿no? Eh, pero lo mismo que él dice, que es muy chistoso, porque yo le digo, los medios dicen tal cosa, y Mm, uno dice, bueno, pero como periodista hay que comprobarlo, ¿no? Entonces, no hay otra parte que te diga que no. Entonces, es lo mismo del relato, es lo mismo de Twitter, es este relato de Twitter que te dice, fulanito hizo tal cosa, entonces todo el mundo se lo cree. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está todo lo demás? claro. Yo no sé, la verdad, yo por eso no hablo, yo no estuve en el gobierno, no me interesa estar en un gobierno y, y la verdad que si tú pones a comparar lo que está pasando y lo que pasó con Lenín Moreno y Guillermo Lasso, dime tú, ¿quiénes realmente han tenido complicidad con los narcos? O sea, si vamos viendo el caso Metástasis, que ahora está caso Encuentro, caso Purga, dime tú quiénes son los que han tenido complicidad con el narco. Esa es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. Porque ¿cómo es posible que el narco haya estado tan infiltrado en los poderes del Estado? ¿Cómo es posible que los narcos y las mafias hayan estado ahí cerquita, ahí con el padrino, con el mejor amigo de Guillermo Lasso? Bueno, ya, ¿Cómo es posible? O sea, ahí la sí, complicidad está. sí, tú estás conectando puntos y lo entiendo, pero yo creo que también es interesante ciertos puntos que, por ejemplo, en la época de Rafael Correa, los medios de comunicación dicen, bueno, se eliminó la cooperación con los Estados Unidos con la base de Manta, hubo el tema recuerdo con las FARC, que las FARC tuvo que cruzar la frontera porque Uribe los iba a bombardear y tuvieron chance para venir a Ecuador. Hay ciertos episodios que también se podría decir, como tú dices, tú estás conectando con lo que está pasando en los gobiernos, la gente también conecta con con lo que pasó en ese momento en el Sí. gobierno de Rafael Correa. O sea, O sea, es que conectar sí, pero por ejemplo, lo de la base de Manta ya se ha dicho que es absurdo seguir pensando que con la base de Manta íbamos a estar bien. Estados Unidos es el país que no puede ni siquiera controlar su frontera, bueno, Ricardo. pero hubiéramos estado peor. O sea, te pregunto, ¿cuál es la Ah, necesidad? no, eso no tengo la menor idea. Es que yo en esos casos, yo de seguridad y en esos temas, yo no tengo idea, pero los Ujú. datos son los datos. Los datos dicen que incluso estando con la base de Manta, las estadísticas también eran igual de peligrosas, que no tiene Ujú. absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero ahora te voy a lo otro, porque siguen pensando en que tiene que venir un país como Estados Unidos a querer salvarnos a nosotros y Estados Unidos no puede controlar sus fronteras. Estados Unidos es selectivo también con el tema de a quién acusa y a quién no en términos de narcotráfico. Estados Unidos sabe que Eso es hace cierto, negocio con el eso es narco y cierto. con las drogas. O sea, Sí, mira lo que está pasando con el fentanilo en Estados Unidos y sí. todavía seguimos pensando que con la base de Manta íbamos a estar mejor. Yo en eso, o sea, realmente no estoy ni para defender al gobierno de Rafael Correa, ni para hacer un análisis en términos de si estábamos mejor o no, o si él hablaba con los narcos. Eso perfectamente está viéndose ahora en el caso Metástasis, que lo que se está viendo es que eran otros los que estaban hablando con el narco, que el presidente Guillermo Lasso sabía absolutamente todo lo que estaba pasando en su gobierno y no hizo absolutamente nada y está disfrutando de todas sus acciones que aumentaron durante su gobierno, que mucho tiene muchísima plata y
los demás no tenemos absolutamente nada, y que además todo esto pasó con la complicidad de muchas personas, de la policía y de todo lo demás, porque el otro día entrevisté a Víctor Arauz, el ex comandante de la policía, y me decía, a ver, pero el informe estaba ahí, lo sabía Tania Varela, y amiga de Tania Varela, ¿de quién es? O sea, todo el mundo sabía todo esto y nadie dijo absolutamente nada. Entonces, no sé, con una base de mata, no sé, realmente pónganla de nuevo y vamos a comprobarlo si quieren, pero en seguir repitiendo relatos, seguir repitiendo narrativas que realmente nos vuelven a poner en la misma posición sin mirar lo que está pasando ahora, es realmente retroceder y no saber que estamos en un momento en donde no sé si ha tenido resultado ¿cómo se llama esto? El estado de excepción. No lo sé porque el otro día vi una noticia de Covisa que decía que los secuestros extorsivos han aumentado y los secuestros han aumentado. No sé si el dinero del IVA, que vamos a tener que pagar el 15% el 1 de abril, va a ser realmente para la lucha contra los narcos y todo lo demás, porque ya el discurso del gobierno también ha cambiado. Igual nosotros vamos a tener que pagar un 15%, ya todo está carísimo, ya todo está carísimo. No lo sé. Entonces yo creo que el hecho de seguir hablando, y eso es algo que yo valoro mucho del presidente Daniel Noboa, porque se quitó todo este discurso del Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, la culpa es del otro, la culpa es del otro, la culpa es del otro, y ahí seguíamos haciendo política culpando al otro. Ya. Si tú no culpas o no, pues hazlo mejor, y ninguno lo hizo. Y Daniel Noboa, al menos ahora, creo que yo nunca, bueno, no sé, me equivocaré, en sus discursos nunca he escuchado decir la culpa es de Correa, la culpa es de Correa. Lo puede decir de otra forma, bueno, en otros gobiernos, no sé qué, pero jamás se ha metido en eso. Y al Claro. menos eso le aplaudo no solo a él, sino a Ricardo Zurita, porque realmente en su discurso está tratando de hacer otra cosa, porque ya estamos hartos también de seguir pensando en lo mismo. Y es el discurso que tienen muchísimos periodistas tradicionales, como el otro día el Carlos Vera, Dios mío, insultando al pobre Aves Jaramillo, diciéndole que se vaya del país si no le gustaba, como que, pero espérate, nosotros somos ciudadanos y queremos defenderlo desde aquí. Pero es otra vez con el mismo discurso, derrotamos el correísmo. ¿Y qué ganas en eso? O sea, qué chévere, pero derrotamos, nos estamos muriendo, nos están matando, Ricardo, nos están matando. Pero derrotamos el correísmo. Y es como, ¿y qué ganaste, pana? ¿Qué ganaste? O sea, si ganaste más dinero por eso, sí, probablemente tus privilegios aumentaron. Pero ¿qué ganó el que no tiene trabajo? ¿Qué ganó en serio el que no tiene para comer? ¿Qué ganó el que le vacunaron la tienda? ¿Qué ganó al que lo están matando en este momento? Le mataron al hijo. ¿Qué ganó el que tiene a una persona en la cárcel que probablemente haya sido un delito mínimo y lo mataron en una masacre? ¿Qué ganaron las mujeres a las que le reducen el presupuesto y no hay cómo defenderse porque las matan todos los días? Pero derrotamos al correísmo. Sí, Alondra, yo coincido, en eso sí coincido plenamente contigo. Hay personas en este país que están más empecinadas en derrotar una idea política que en hacer país, se podría decir. Totalmente. Claro. No, comparto 100% contigo. Un par para finalizar, Alondra. La primera, el 8M fue hace 3 días. Yo creo que la mujer más, al menos, más conocida en este momento en el país es Diana Salazar. En poco tiempo que tenemos, ¿cuál es tu opinión de ella? Ay, no. Diana No seas Salazar. así, Alondra. ¿Cómo va a empezar así? Oh, dale. No, es que es muy problemático. Diana Salazar, mira, solo te voy a dar mi opinión sobre como mujer y creo que como mujer está en un cargo muy difícil. Creo que a ver, como mujer negra y como mujer en ese cargo tiene muchas intersecciones, como llamamos nosotras las feministas, que son propensas a la violencia. Ella está en una posición bastante complicada porque es fiscal general. Que se ha hecho cosas buenas o malas, mira, eso si quiere hablamos en otra entrevista, hay cosas que hay mucha demora, hay casos, hay mucha selectividad. No sé, algunos dicen que así son los procesos y yo Pero tú quiero... crees que esa selectividad que tú dices que hay, ¿tú crees que es por iniciativa personal de ella o por presiones de arriba? Si No se podría sé, o decir. sea, pero ¿cómo llegó la fiscal general también? O sea, no sé, yo creo que es también una cuestión política, o sea, la justicia, y ella misma lo ha dicho, la justicia se ha politizado mucho. Probablemente si no se hubiera politizado tanto, hubiéramos creído que la fiscal está haciendo un buen trabajo, pero como se ha politizado tanto y unos dicen una cosa y otros dicen otra, estamos poniéndole a la fiscal como un ente político. De hecho,
estábamos todo el mundo pensando que la fiscal se iba a candidatizar para el 2025. Hasta ese nivel se ha politizado la justicia. Claro, Se han total. politizado muchos casos también, que hay mucha selectividad, por supuesto, que hay muchas ganas de llevar a prisión a unos y a otros no, por supuesto. Pero más allá de eso, considero que la fiscal, ya te digo, con esos tres componentes, sí está difícil en su cargo. Recibe mucha discriminación también. Es una Ujú. cosa que no se puede evitar decir. Recibe mucha discriminación por su género, pero también por su condición racial, que es algo que no se debería aceptar y no se debería aceptar por ninguna persona, por ningún presidente, por ningún político se debería aceptar que el discurso, como a mí me dicen que yo soy cubana, que yo soy prostituta, que yo soy esto, a ella no se le debería aceptar y no se debería aplaudir el hecho de que le puedan decir negra, que le puedan decir esto. No, porque estamos hablando de que si eso pasa, porque nosotros no estamos de acuerdo con ella, puede pasar con cualquier persona y normalmente eso no pasa con los hombres. O sea, no Ujú. pasa. Rara vez veo que alguien dice, ah, pero mira es negro, ah, pero mira es esto. No, pero pasa con ella. Entonces, sí creo que en el tema, hablando del 8M, Ujú. sí es una mujer que sí ha sufrido bastante violencia en ese sentido. La parte laboral, la parte de eso sí es muy cuestionable en algunos casos. Y nada, solo que ahora, como estamos hablando de metástasis y de purga, bueno, que se lleven a declarar y que se haga lo que tenga que hacer con las personas involucradas. Alondra, ¿te apetece más el sí o el no en la consulta popular? Oye, mira, honestamente, y eso tengo que analizarlo esta o la próxima semana No has ya. leído todas las preguntas, o sea, Las no has preguntas sí, profundizado. sí, exacto, no he profundizado. Ya. Preguntas sí porque he hablado con analistas y todo, pero yo me fui a Cuba cuando ay caramba, la Corte Constitucional estaba analizando cuáles eran las preguntas. Ajá. Entonces no he profundizado en esa. El otro día entrevistaba a Pedro Freire y decía que sí, que iba a votar sí, y explicaba, algunos dicen que no. No he profundizado, probablemente ahora en estas semanas lo haga y no sé si sí o no, pero lo que sí sé es que campaña para hacer sí o no, en este caso Alondra no la tendrás. O sea, tú vota como te dé la gana, pero en mi caso no la tendrás porque no importa lo que yo diga, al final todo el mundo como que está pendiente de las opiniones y para insultar y todo lo demás. Yo voy y voto y se acabó, pero voy a profundizar porque tal vez lo que sí digo es una cosa. Hay 6 preguntas, me contaba el Mauro Andino, que podían haberse resuelto en la asamblea perfectamente. Hay otras Ujú. que podrían haberse resuelto de otra forma. No sé si es el momento para gastar 60 millones de dólares. No lo Ujú. sé. Pero, bueno, de hecho lo sé. No es el momento para gastar 60 millones de dólares. Y sobre todo porque siento que la consulta, como todas las consultas, es una forma de proyectar la popularidad del presidente. O sea, Claro. haciendo bien en la Esta vez. consulta, me Ujú. lanzo de nuevo. ¿Me entiendes? Claro, Es eso. claro, claro. Y justamente con eso iba a finalizar. Yo creo que si mañana son las elecciones presidenciales, Daniel Noboa se queda 4 años más por la popularidad que tiene en este momento. No, Eh, de ley. sí. Claro, o sea, en eso estamos completamente de acuerdo, o sea, porque, a ver, es una cuestión de narrativa, como decía Pedro Freire, es una cuestión de que todo aparenta estar bien. Los Ujú. medios también están alineados, todo aparenta estar bien. El estado de sección 30 días más, esto, lo otro, las inversiones, pa, 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 pa. Entonces, es un gobierno muy joven, es un gobierno muy joven, es un presidente que está buscando también relaciones internacionales, en donde todo el mundo dice, no, no hay problemas, aparentemente sí los hay un montón, Ujú. pero tiene un 80% de popularidad, porque además ha generado una supuesta estabilidad. Ujú. Entonces, yo de verdad, yo digo, mañana se lancen, claro. No sé qué otro candidato puede ser tan fuerte de esa forma que pueda, o no sé, a ver, otra cosa que también dicen los analistas es que hay que esperar, es en 2025, Febrero. falta 9 meses, si no me equivoco, ¿verdad? nueve Sí, meses, ¿no? algo por el Nueve estilo. meses y en 9 meses puede pasar un montón de cosas. Y hay quienes Ujú. dicen, en 9 meses puede pasar lo que tiene que pasar como para que su popularidad caiga, qué sé Ujú. yo. Pero en las elecciones mañana, no, o sea, gana totalmente Noboa. Hemos visto precandidatos en este momento que todavía están peleándose por el tema del correísmo, ¿no?
y no vemos acciones concretas. Y si me pones a decir, Daniel Noboa lo primero que hizo fue eso, gestionar. Me estoy ¿Y de tú, acuerdo. y tú crees que si se las lleva, el futuro del país obviamente es impredecible, pero crees que hay una paulatina mejora? Eh, ahora, yo creo que Te lo pongo en otras palabras. Si de aquí a sí, 2 años tú regresas a Cuba a verte con tus amigos, con tus familiares, ¿tú crees que les cuentas un panorama más esperanzador que el que les contaste ahora la última vez? Ricardo, eso espero, de verdad que sí, eso espero, porque no lo sé. Ojalá pueda decir que todo está mejor, pero voy a ser pesimista y te tengo que decir que no lo sé, porque Mm, mira, si se toman medidas en donde afectan a los más pobres, ¿cuáles son las garantías que tienen estas personas para seguir trabajando? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a ir del país mm, probablemente por el Darién? ¿Se van a ir? Van a buscar ver cuáles son los mecanismos para seguir sobreviviendo y probablemente tengan que estar cercanos al narcotráfico, cercanos a la ujú, delincuencia común, porque no hay garantías de estudio, no hay garantía de trabajo, no hay garantía de salud. Si no se arreglan estas cosas principales, que es la salud, que es la educación, que es el trabajo, que es lo social, que es la cultura, no vamos a mejorar. Por eso la gente, muchos dicen que no, que el Estado no tiene que intervenir, que el Estado es esto, que lo otro. No, sí tiene que sí, intervenir. sí, tiene que Porque si no intervenir. se, Sí, exacto, si no se dan sí, esas sí, tiene que garantías, ¿cómo intervenir. hacemos para seguir sobreviviendo? Sí. Espero que sí. Es un sueño muy Exacto. fantasioso pensar que la mano invisible del mercado va a Claro. hacer absolutamente todo, totalmente. Totalmente, no, y que Sí. sí, que vamos a pagar deuda y va a mejorar, que sí, el impuesto, que no sé qué. No, porque mientras sigamos uno esparciendo tanto odio, en el sentido de que decimos que los delincuentes son los que deben morirse y que los niños son los que deben matarlos en la calle porque precisamente como están en la delincuencia, claro, pues ya son unos ladrones. Y no pensamos en que a esa gente también se les evitó toda la posibilidad de tener un mejor futuro. Entonces estamos mal, entonces vamos a matarnos entre todos, Ricardo, y ahí eso no va a mejorar. Y otra cosa es que tenemos que darnos cuenta de que sí tenemos que trabajar para la gente que más lo necesita. Tenemos que tener medicinas en los hospitales. Yo te digo lo de Cuba, y a mí me da risa cuando me envían a Cuba, yo digo, pero Ecuador está prácticamente al mismo nivel en este sentido de precariedad. Cuando vas a un hospital no tienes medicina, en Cuba tampoco. Ujú. Cuando educación, bueno, en Cuba sí es gratuita, pero hay quienes no pueden tener acceso a educación acá. Cuando en Cuba hay gente que no tiene cómo comer, en Ecuador tampoco tiene cómo comer. Ahora, la Ujú. diferencia es que cómo es posible que nosotros estemos pagando más deuda, que estemos haciendo todos los convenios con el FMI, que estemos subiendo los impuestos, mientras otros no hay cómo tienen que comer. Entonces, a eso yo voy, a que pensemos también en cómo podemos ser un poco más coherentes, que no nos odiemos los unos a los otros. Mire, si usted me quiere odiar a mí, perfecto, pero no se odia entre ecuatorianos, porque no Ujú. puede ser que usted con sus privilegios y su casa y todo esto esté odiando al que no lo tiene, esté odiando y esté tratando de decirle a la señora que vende flores, sáquenla de ahí porque no puede estar ahí, o decirle al otro que quiere trabajar, no, sáquenlo de ahí, no, porque no estamos en un país privilegiado. Estamos en un país donde necesitamos ayuda de todo el mundo, donde necesitamos trabajar, donde necesitamos, sí, hacer política desde nuestras comunidades y donde necesitamos tratar de evitar que haya tanta corrupción. Espero que en este gobierno de Daniel Noboa no termine como los otros, y digo todos, en donde desde Correa, desde todos los demás, todos, Correa, Lenín, Lazo, que terminan con casos de corrupción en donde eso, ante la mirada del mundo, nos pone en una posición de precariedad tanto cultural, social, económica, donde los convenios no llegan de la mejor manera porque también tratan de hacer cosas que no deben ser, donde entonces nosotros como ciudadanos seguimos diciendo, ya, o me voy, o como dice Carlos Vera, ándate a otro país, o no defiendes, no, tenemos que defenderlo desde adentro, pero defendiéndolo también interpelando al poder. No puede ser que sigamos pensando en el pasado y no sigamos pensando en que necesitamos hacer un cambio. Hay que apoyar, sí, pero también hay que interpelar, hay que contar, hay que decir que queremos vivir mejor. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.